De este día. Ya decía Diego Petersen sobre este tema de la educación y me parece muy oportuno conectarnos con Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero aquí en Jalisco. Itzia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buen informe el Hola. que publicaron. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias. Pues sí, sumándonos desde un balance que intentamos hacer profundo, serio, objetivo y desde las versiones oficiales hasta que éstas salieron, ¿no? A ver, Eso es lo que sí. estuvimos presentando desde ayer. A ver, dicen ustedes que los maestros van a ser los que van a llevar, digamos, con la improvisación y la falta de planeación, tanto en la nueva escuela mexicana como el tema de los errores ortográficos y gramaticales de los libros de texto. ¿Por qué? Porque justo desde un enfoque pedagógico, que fue desde donde analizamos estos libros de texto, fue lo que encontramos, ¿no? Hacen falta estas mediaciones, por así decirlo, pedagógicas, que es lo que permite al maestro saber qué se espera, por ejemplo, de los aprendizajes de los niños y poder ir tomando decisiones durante el proceso. Por supuesto que confiamos plenamente en que los maestros pueden solventar estas necesidades, ¿no? El libro de texto es una herramienta didáctica más, desde ahí me parece también que es importante que lo analicemos, lo consideremos como parte de este abanico de estrategias o de materiales didácticos para el aprendizaje. Sin embargo, en efecto, consideramos que se suma a las responsabilidades que ya las maestras y maestros tienen. Esto lo hemos ido conversando con ellos en días recientes y está, como justo hace un momento comentaba Diego Petersen, pues esta premura, ¿no? Insisto, confiamos muchísimo en los maestros, en que saben lo que hacen, son los profesionales de la educación, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de que no los podemos dejar solos, ¿no? En esta Itzia, tarea. buenas noches, te saludo, soy Alejandra López. Oye, he estado escuchando muchas opiniones, sobre todo de expertos académicos que dicen, tal vez no estamos preparados para esto que se propone ahora, ¿no? Digamos, los estudios de caso, como en algunas universidades incluso se plantean ya aquí en el estado de Jalisco, que primero tenemos que aprender a leer, escribir, etcétera. ¿Tú ves de verdad un peligro en esto que se plantea como estudio de casos y de alguna manera cambiarle al proyecto educativo que veníamos viendo con anterioridad? La dificultad, justo Alejandra, hola, se centra en que estábamos acostumbrados a llevar un modelo educativo, por ejemplo, desde las materias, ¿no? Ujú. Llevábamos materias y todo estaba organizado para que así fuera, por clase, maestros, incluso en el caso de secundaria, que se contratan por materia, ¿no? Y ahora migramos a una visión, sí, que es deseable, ¿no? Porque la vida no se nos presenta como por materias, no se nos Ujú. presenta fragmentada, sino sistémica. Entonces, el enfoque no es necesariamente incorrecto, al contrario, yo creo que es un buen avance. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿estamos listos para eso? O sea, como docentes, las y los maestros, necesitamos preguntarles si ellos están no nada más de acuerdo, sino si cuentan con lo que necesitan para que esto ocurra, ¿no? Es decir, más allá de la premura en la que se está presentando el modelo y de las demandas que exige por ser un modelo innovador, ¿no? Nos ofrece muchas posibilidades, sin duda, pero ¿en qué medida los estamos considerando a ellos, ¿no? Considero que es importante que ahorita estemos tocando estos temas, que la educación se haya puesto otra vez en la agenda pública como un tema prioritario, porque es indispensable que lo hagamos. Pero yo creo, Alejandra, que la discusión la debemos tener siempre desde el enfoque del derecho a la educación de las niñas y los niños y del interés superior, ¿no? Ujú. En ellas y en ellos. Entonces es desde ahí que debemos hacer cualquiera de estos análisis de una manera profunda y objetiva y con seriedad. También creo que es muy importante que se tomen
todas las previsiones para que este regreso a clase sea lo más armonioso y lo más seguro posible, porque toda esta polémica nos preocupa, ¿no? Que pueda afectar incluso la misma percepción de las niñas y niños, de los padres de familia. Entonces, yo creo que es muy importante mandar también un mensaje de certeza. Y una petición al mismo tiempo, ¿no? De certeza en el sentido de que las maestras y los maestros son profesionales de la educación. Apelando a las Confiamos. capacidades y al sentido común de los maestros, Itzia, pero finalmente, bueno, pues un rezago educativo importante que viene haciéndose la brecha más amplia desde el tema de COVID-19. No tenemos una prueba que nos diga cómo terminamos, ¿no? Porque pues eso tampoco se ha visto, pero lo decías al inicio de esta entrevista, son herramientas y siempre lo ha sido, siempre han sido así los libros de texto, ¿no? Herramientas. Así que digamos que a lo mejor sería prudente, y esto, bueno, te lo pregunto tú como experta, y creo que eso es más o menos lo que vamos a esperar, que termine el ciclo escolar y hacer una evaluación. ¿Es así? ¿Ese es el plan que ustedes tienen? Justo, hay dos solicitudes muy puntuales para el gobierno federal y estatal, y una tiene que ver con acompañamiento y evaluación, pero sobre todo en el proceso, estar cerca de los maestros, ir viendo qué es lo que está funcionando y lo que no, ir tomando decisiones, porque como ustedes saben, no se llevó a cabo la piloto que se había planteado inicialmente. Esa es una primera cuestión, estar cerca de las maestras y los maestros. Ellos nos van a hacer el balance, no nada más de los libros, sino de todo el nuevo modelo educativo, ¿no? Eso va a ser bien importante. Y por supuesto, este segundo aspecto que bien señalas y la segunda solicitud es esa. ¿Cuál es el resultado de esta implementación? Como también señalas, venimos ya desde la pandemia, no en la pandemia sucedió, sino que la pandemia nos muestra de golpe estas tres áreas que desde Mexicanos Primero Jalisco consideramos prioritarias. Por supuesto, aprendizajes académicos, pero también el aspecto socioemocional, ¿no? De las niñas y los niños y los adolescentes. Y el otro, el abandono o bien la inasistencia. El problema es que justo como acabas de mencionar, Alejandra, no tenemos una línea base. Es decir, no teníamos una medición precisa, por ejemplo, de aprendizaje antes de la pandemia, y no es muy difícil saber qué tanto nos afectó. Sin embargo, sabemos que afectó. Entonces, más allá de un nuevo modelo, lo prioritario es atender estas necesidades que en efecto son prioritarias, ¿no? Entonces, sumar a esta carga, por así decirlo, a los maestros, pues tal vez nos está quitando energía y atención de estos que son problemas que sí nos parecen muy importantes e indispensables de atender, ¿no? La educación de nuestro país no puede ser un modelo de sexenios. Tenemos que transitar hacia un modelo que sea transeccional, porque no podemos estar jugando ni con las niñas y los niños y tampoco con maestras y maestros, ¿no? Y no podemos tenerlos en estas incertidumbres y en estas condiciones. Nos merecemos más, me parece. Un tema importante, desde luego, esto que estás mencionando. La falta de comprensión en la lectura, ¿sí? Lectura que debería ser de cuarto año, tienen dificultad los alumnos de quinto, sexto y hasta secundaria. Me parece que son datos, digo, no son de hoy, son datos que ya de alguna forma han documentado ustedes, y esto me parece que sí. La recomendación entonces es acompañamiento a los maestros, porque esto pues lamentablemente va a seguir adelante. Finalmente, ¿recomiendan la distribución de los libros de texto? ¿Ustedes, Mexicanos Primero? Lo que recomendamos siempre, Raúl, es que se respete el Estado de Derecho, que se respete lo que se resuelva desde las instancias judiciales, en su caso, pero sobre todo la responsabilidad es, insisto, velar porque las niñas y niños tengan las condiciones para un regreso en armonía con todas las condiciones que ellos necesitan para aprender. Más allá de miradas políticas, creo que es un momento bien importante para
trasladar, no trasladar, sino superar visiones limitadas o enfocadas en un tema o en un interés en particular. Ojalá que nuestro interés común sean las niñas, los niños, los adolescentes. Y si es así, yo creo que se tomarán las mejores decisiones. Muy bien. Isia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Raúl. Ale, que descanse. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Continúa.